I don't think anybody's ever found me without a mobile stock of tapes. Yo creo que nunca nadie me ha encontrado a mí sin un stock movible de cintas. I want to have the tapes available to my organization. Yo quiero tener las cintas disponibles. You want to go diamond in this business? Si tú quieres llegar a diamante en este negocio, 2 to 5 years, you better use other people's experiences. si quieres llegar a diamante en 2 a 5 años, tú aprende a utilizar las experiencias de otros Instead of your own. en vez de las tuyas. It gives us, it motivates us. It keeps a bigger vision of the business. Nos mantiene motivados, nos da una visión mayor del negocio. It constantly, haven't you all heard tapes and you hear them, and then you go back 6 months later and listen to them. When you hear them 6 months later, I didn't hear that the first time. ¿No te ha ocurrido que tú te escuchas una cinta y vuelves a esa cinta 6 meses después y dices, esto yo no lo oí cuando lo oía la anterior vez? You see, what it does is it constantly, mentally keeps our mind open. And as we grow in our attitude, all of a sudden we can pick up something new that we hadn't heard a little earlier. Lo que hace es que, como vamos creciendo en el negocio, muchas veces podemos tomar cosas que estamos preparados ahora para entenderlas, que no estábamos preparados cuando lo oímos por primera vez. I don't think anybody's ever found me without a mobile stock of tapes. Yo creo que nunca nadie me ha encontrado a mí sin un stock movible de cintas. I want to have the tapes available to my organization. Yo quiero tener las cintas disponibles para mi organización all the time. Todo el tiempo. Well, what kind of tapes? Well, make sure that at least half to 60% of that, or even 70% of that mobile stock is motivational tapes. ¿Qué clase de cinta? Pues yo me aseguro de que por lo menos del 50 al 70% de todas esas cintas son cintas de motivación. Rally tapes. O sea, cintas de rallies. Stories. Historias. Letting people know the struggles. What's the rest of them? Well, they're seminar tapes. They're how-to tapes. Dejarle saber a las otras personas las dificultades de otros. ¿Cuáles son el otro 30%? Seminarios. And a lot of times after a meeting's over, y muchas veces después que se acaba una reunión, maybe some of the distributors are sitting around, I'll bring that box in and sit it in the middle of the floor, and yo cojo esa caja y la pongo en el centro de la habitación. Get down there on my knees and say, boy, have you heard this? And this is really neat. And then I put it over here. Y entonces saco uno y digo, ¿has oído este? O este es realmente fantástico y lo pongo aquí. I'll talk about another one. Y comienzo a hablar de otro. And you watch, somebody will pick that up. Y tú observa, alguien va a recogerlo. And I'm constantly promoting them. You know why I'm promoting them? Y estoy constantemente promoviéndolo. ¿Sabes por qué estoy constantemente promoviéndolo? I know that you got to have tape movement to have product movement. Yo sé que tú tienes que tener movimiento de cintas para tener movimiento de PD. A lot of people fight that. Hay un montón de gente que luchan contra eso. But you've got to have tape movement to have product movement. Pero tú tienes que tener movimiento de cintas para tener movimiento de productos. My estimation. Por lo menos, en mi opinión. Now, I not only have a mobile stock, but I also have a stationary stock. Yo no solo tengo un stock movible, pero tengo un stock fijo. Now, I'm not saying tomorrow. I want you to understand what I'm saying here. I'm not saying tomorrow that we go out and spend $20,000 on tools. That's not what I'm saying. Y vamos a aclarar las cosas. Yo no te estoy diciendo que tú vayas mañana y compres $20,000 en herramientas. Or even 500. O inclusive $500. I'm saying that even in the mobile stock and the stationary stock, I'm constantly adding to it. Yo lo que te estoy diciendo es que inclusive en ese stock fijo, en ese stock movible, siempre estoy poniendo una más. One here, una aquí, otra aquí. Extra one here and that type thing. Y así es como se va agrandando. Because I know that if I have the stuff available, porque yo sé que si yo tengo las cintas a disposición, people are going to get it. La gente las va a utilizar. The people that are hungry are going to be getting it. La gente que está hambrienta las van a tomar. And the people that are hungry is the ones I want to constantly feed. Y la gente que está hambrienta, esas son las que yo quiero alimentar constantemente. Don't you? ¿Y tú? Sure we do. Naturalmente. Okay? So, what I do, I got the mobile stock. The second thing I have is I have a stationary stock. Así que entonces yo tengo mi stock movible y tengo mi stock fijo. That's the stock that Donna and I use out of our garage. People. Ese son el stock que Donna y yo utilizamos en nuestro garaje. Come over to pick up products. La gente viene a casa. We've always got a new tape
that we're listening to, that we're excited about, that we're promoting. Y nosotros siempre tenemos una nueva cinta del cual nosotros estamos emocionados, que estamos promoviendo. We've always got a tape. I'll take a tape and promote it for a couple of weeks. Yo cojo una cinta, me la escucho y la promuevo por 2 semanas. I'll just take it and I'll constantly talk about it. Have you heard this tape? And I'm always making sure when the new releases come out. Y tú has oído esta cinta y tú has oído esta. Yo siempre me aseguro de que cuando sale una nueva, New tapes come out. I'm the first one in my group that's listened to them and yo soy el primero en mi grupo que me la escucho got them. y el primero que la tengo. Because then I have a head start on everybody. Porque entonces yo tengo ventaja sobre los demás. I, as a leader, have a head start on everybody in my organization. Yo como líder tengo ventaja sobre todos los de mi organización. And I know which ones to promote and which ones not to promote. Y sé los que tengo que promover y los que no tengo que promover. And then I have a third stock. The third stock is Y después tengo un tercer grupo a personal stock. que es mi grupo personal de cintas. It's a stock of tapes that I keep for me, and I always have 100 to 125. Es el stock de cinta que siempre yo mantengo para mí. Siempre ahí tengo entre 100 y 120 In a box, and it's just mine. I got my en una caja y esas son las mías. name written on every one of them, Y tiene mi nombre escrito en todos y cada uno de ellos. and my phone number. Y mi número de teléfono. But I make sure that in that personal stock, I also keep that every once in a while, because I'm always passing out tapes that got my name on it. I'm just, here, you need to listen to this. Here, you need to listen to this. Hey, here. Porque yo constantemente estoy pasando cintas que tienen mi nombre escrito y siempre estoy diciendo, hey, mira, tú tienes que escuchar esta, ahí, tú tienes que utilizar esta, tú tienes que escuchar esta. There's a couple. This is what you need. Y hay una pareja que veo que necesita esto y digo, hey, esta es la que tú necesitas. But so every once in a while, I'll take my personal stock and I'll lay it out, and Y de vez en cuando yo cojo mi stock personal y lo reviso. I'll make sure that at least 60 to 70% of it is motivational stories and rallies and stuff like that. Y me aseguro de que el 70% son cintas de motivación, de rallies, de historias. You know why? ¿Sabes por qué? For the same thing we've been talking about all afternoon. The Por lo mismo que hemos estado hablando toda la tarde. most important thing that you and I have is what's between our ears. Porque lo más importante que nosotros tenemos es lo que tenemos entre nuestros oídos. And I want to protect what Y yo quiero proteger goes in and what comes out. lo que entra en esa mente y lo que sale. How do I do that? ¿Cómo yo hago esto? By listening to tapes. Escuchando cintas. Second thing I do, and another way I do that is by listening, or not listening, by reading the books. La otra cosa que yo hago es siempre leer libros. I think we've all heard it more than once. Y yo creo que eso lo hemos oído más de una vez. Where you're going to be 5 years from now is determined by the people you associate with and the books that you read. Donde tú vas a estar en 5 años será determinado por las personas con que tú te asocias y por los libros que leas. And I think that really applies 100% in this business. Y yo creo que eso aplica 100% en este negocio. You see, I got excited about that when I started understanding it and started putting a little faith in it, because I said, boy, that's not bad. Y yo empecé a entusiasmarme cuando oí eso y entonces empecé a poner fe. Porque me dije, eso no está mal. I don't like to read, A mí no me gusta leer, but at the same time, if I can cut 30 to 35 years off this rut plan, I'm going to read. pero por otra parte, si yo por ello acorto esos 40 o 50 años que voy a estar trabajando en el tradicional, pues si hay que leer, pues yo leo. And so I started reading. I started spending 10 minutes in the book. Así que comencé a leer y comencé a pasar esos 10 minutos en cada libro. In the beginning, it was hard. Al principio era difícil. Here's something, I got myself into a habit there for a while. Just share this with you, where I was reading at night, but when I was laying in bed, Yo cogí uno de esos hábitos y voy a compartir esto contigo, donde yo estaba leyendo por la noche cuando estaba en la cama. and what happened is I always fell asleep. Y lo que ocurría es que rápidamente me quedaba I dormido. was sitting there reading, but I was really asleep. Estaba ahí leyendo, pero realmente estaba dormido. And I found out that I really wasn't picking up what that book was telling me to pick Y lo que me di cuenta era que yo no estaba recogiendo esa información que ese libro tenía. up, or what it was telling me, what it was advising me on.
So I started trying to do some reading during a day, or a time for me anyway, where I was alert. Así es que comencé a crearme el otro hábito de comenzar a dedicar alguna pequeña cantidad de tiempo para leer durante el día cuando yo estaba bien despierto. I don't know, everybody, one of you are going to have to find a different situation that works for you. Yo no sé si ustedes van a tener que encontrar otra situación diferente que funcione para ti. Whether it be during a day, whether it be during a coffee break or something. Si va a ser durante el día o durante el café. But listen to this. Pero escucha esto. Spend 10 minutes in a book every day. Pasa 10 minutos del día metido en un libro todos los días. Build your confidence. Eso va a elevar tu autoconfianza. It helps you understand yourself and helps you understand the fears and the lack of commitment of other people. Te ayuda a entenderte a ti mismo y te ayuda a entender los miedos y la falta de confianza de otras personas. Because if you understand that, you can deal with it. Porque si tú entiendes eso, tú puedes manejar esa situación. All of a sudden, you won't be going to your upline anymore and saying, hey, I can't get this guy to do anything. Súbitamente tú no vas a tener que ir a tu auspiciador a estar diciendo, hey, no consigo que esta persona haga nada. Why? ¿Por qué? Well, if you're reading the books and you're listening to the tapes, you know why. Porque si tú estás leyendo los libros y te estás escuchando la cinta, tú sabes por qué. He's got some fear or some hang-up or something. But él tiene algún miedo o algún detalle o algo ocurre. If you're listening to the tapes, que si tú estás escuchando la cinta you're reading the books, y leyendo los libros, you start understanding what his situation is. Tú cuando estás comienzas a entender cuál es su situación. And you can also see your own situations in the books, and you find out how to deal with them. Y tú puedes ver tu propia situación en esos libros y te enteras de cómo manejar esa situación. And then you can start helping other people. Y entonces puedes comenzar a ayudar a otras personas. And as you help other people, you start creating leadership for yourself. Y mientras ayudas a otras personas, comienzas a crear liderato para ti. And you start building an organization. Y comienzas a construir una organización. At that point. En ese momento. People start having faith in you because you're sharing something with them that they can take home. Las personas comienzan a tener fe en ti porque tú estás compartiendo con ellos una información que ellos se llevan a casa and they can use in their business. y pueden usarlas en su negocio. They can use for their own personal growth. Y pueden usarlas para su propio crecimiento personal. Another mess up sometimes. Otro error muy frecuente. Is when the downline's reading and the guy in between's not reading. Es cuando el downline está leyendo y la persona en medio, por encima, no lee. All of a sudden, you're going to start finding that your downline's going to know more than you know because súbitamente tú te vas a encontrar de que tu downline sabe mucho más de lo que tú sabes. They're reading and you're not reading. Porque ellos están leyendo y tú no estás leyendo. It's hard to promote a book that you don't know anything about. Es bien difícil el promover un libro del cual tú no sabes nada. That happened to me one time in the very beginning of this business. I said, that'll never happen again. Eso me ocurrió a mí al principio en este negocio y me dije, esto nunca me ocurrirá más. It'll never happen again. Nunca me volverá a ocurrir. Last thing I want to mention on books. Lo último que quiero mencionar de los libros. I know that there's people that are, as you're hearing this, you're saying, well, yo sé que hay algunas personas que mientras tú escuchas esto vas a decir bien. That applies to everybody else in the business, but that doesn't apply to me. Eso aplica a todas las personas en el negocio, pero eso no me aplica a mí. Pretty sharp already. Ya yo soy la mamá de Tarzán. And I'll just share with you point blank, if you're the one y te voy a compartir esto contigo directamente, si tú eres ese that is saying that, que estás diciendo eso, take my word for it, toma mi palabra, you're the one that needs them the worst. Tú eres el que más lo necesitas. You need him more than anybody else needs him. Tú lo necesitas más que cualquier otra persona. You're the one that needs to be reading him. Tú eres el que más necesita estar leyéndolos. Rallies, open meetings, and los rallies, las reuniones abiertas, functions. Las convenciones. That's part of the system. Eso es parte del sistema. It's a big part of the system. Es una parte grande del sistema. The rallies and the opens and the functions are los rallies, las reuniones abiertas y las convenciones exposure. I know son la asociación. that there's a lot of new people in this business or Yo sé que hay un montón de ustedes que son nuevos en el negocio in this room today that just cannot believe the enthusiasm and que no pueden creer el entusiasmo the impact this organization has on people and y el impacto que esta organización tiene en personas, the people around. Are you finding that some of you that are new here today? Con las cuales se encuentran y entran en contacto? ¿Se están enterando algunos de los nuevos hoy aquí?
You're looking around saying, my gosh, I had no idea what kind of a business this was. Estás sentado diciendo, Dios mío, yo no tenía ni idea de qué clase de negocio era este. For you that are new have not thought of this, multiply 100 PV times every person in this room. Para los nuevos que están aquí, multiplica 100, 100 puntos por todas las personas que están aquí. It's probably bigger than the corporation you're working for. Probablemente te dará más volumen que la corporación para la cual tú que la corporación para la cual tú estás trabajando. It lets you know, and it can happen in a short amount of time if you keep your head screwed on right. Y es posible para ti si tú, y en un periodo relativamente corto si tú te mantienes enfocado en las cosas correctas. The rallies, the opens, and the functions give you a chance to associate. Los rallies, las convenciones y las reuniones abiertas te dan la oportunidad de asociarte With the people that have accomplished what you're wanting to accomplish. con las personas que que tienen en su vida lo que tú quieres. We become like the people we associate with. Nosotros nos convertimos y seremos como las personas con las cuales nos asociamos. You doubt that? ¿Tienes dudas sobre eso? Look at the people that you run around with, and look at your neighbors. Mira las personas con las cuales tú te asocias, mira a tus vecinos. Look at their attitude, and then you'll find out that maybe you're starting to change a little. You don't all. Mira a su actitud y después te puedes empezar a dar cuenta de que necesitas un cambio. Always agree with them constantly. All of a sudden, you start to do some thinking for yourself. Y mientras vas entrando en el sistema te vas dando cuenta que ya tú no compartes las mismas opiniones y empiezas a pensar por ti mismo. And you start finding out that because you're associating with some winners, some people that are going somewhere. Y te empiezas a dar cuenta que porque te estás asociando con ganadores, con personas que van a algún lugar, All of a sudden, some of the losers you don't quite want to be around all the time. te das cuenta de que tú no quieres estar al lado de esos perdedores con los que antes te sentías bien. All of a sudden, you're more comfortable and hungry and also energetic and enthusiastic. Y súbitamente te das cuenta que tú estás más hambriento, te sientes mucho mejor, te sientes más energético, tienes mucho más entusiasmo. About being around people that are going somewhere, Estando al lado de personas que van a algún lugar, instead of some guys coming home drinking beer, watching television. que estar con las personas que terminan de trabajar, se van a casa y se abren su cerveza y se ponen frente a la televisión. Right. And sitting there talking about how green his lawn is or how green his lawn isn't. Y que nada más que saben hablar de cuán verde es su hierba o cuán verde no es su hierba, Or whatever. o lo que sea. Rallies, opens, and functions, they develop commitment. Los rallies, las reuniones abiertas y las convenciones desarrollan compromiso. They develop an understanding of this business and how Desarrollan la comprensión de este negocio y cómo and what kind of a people business it really is. y cuán un negocio de personas es este negocio. All of a sudden, through the rallies and through the opens and through the functions, you start understanding when somebody says, Súbitamente, a través de los rallies, de los opens y de las convenciones, te empiezas a dar cuenta cuando alguien dice, I got this business from my head to my heart. cuando este negocio pasó de mi cabeza a mi corazón, Is when I started building it. es cuando realmente comenzó a crecer. And some of you in the room already know what I'm talking about because there were some people that came across stage last night that got to your heart. Y muchos de ustedes que están aquí saben de lo que yo me estoy refiriendo porque todas las personas que cruzaron el escenario ayer, a muchos de ustedes les tocó y les llegó al corazón. And you started getting a handle on this business. You started saying, that's why they're so enthusiastic. Y comienzas a darte cuenta de dónde estás y comienzas a decir, es por eso que ellos tienen ese entusiasmo. That's why they're so excited about this business. Es por eso que ellos están tan entusiasmados acerca de este negocio. And how they can keep in there when they're getting rejected a few times. Y es por eso que ellos se pueden mantener en el camino cuando alguien lo rechaza unas cuantas veces. Rallies, opens, and functions, as I said, Los rallies, los opens y las convenciones, es decir, it gives you a bigger picture of what the business is all about. te pone en la situación donde te da una visión mayor de lo que es este negocio. It's a powerful tool. Es una herramienta poderosa.
leaders, and building an organization, how do we apply this? ¿Y cómo aplicamos esto a construir una organización? Leaders, now listen to this, Escucha esto, los líderes leaders don't miss anything. no se pierden nada. If you want to have an organization that'll support you, Si tú quieres tener una organización que te apoye, like this organization supports Bill and Hannah, como esta organización apoya a Bill y Hannah, then what you got to do is the same thing that Bill and Hannah did. lo que tú tienes que hacer es lo mismo que hicieron Bill y Hannah. And that was they supported Hal and Susan Gooch's organization, Y es que ellos apoyaron la organización de Hal y Susan Gooch. and they still do today. Y todavía lo hacen hoy. They're part of an intricate system Ellos son parte de un sistema where a lot of unity is created. donde un montón de unidad es creada. They support all their upline functions, all the rallies, all the opens. Ellos apoyan todas las funciones, convenciones de su upline, todas las reuniones abiertas, todos los rallies, todos los seminarios. And if you'll do those things, if you'll support all those things, Y si tú apoyas todo esas cosas, si tú haces todo eso, and yes, it's going to inconvenience at times, sí, y vas a ser inconveniente al principio. I understand that. Don and I are inconvenienced at times. Sí, lo entiendo. Muchas veces nosotros nos molesta, But we're supporting a system that's going to support us. pero estamos manteniendo un sistema que después nos va a mantener a nosotros. Some of us want our cake and eat it too, and that just don't happen in Amway or anything else. Muchos de nosotros estamos con en el peseteo, y eso no funciona. If you want to have an organization that, Si tú quieres tener una organización and you've got the leadership and they listen to you, y tú tienes el liderato y ellos te escuchan, then you do the same thing upline. entonces tú haces lo mismo upline. Always have the dates of all the open meetings in your area. Siempre ten la fecha de todas las reuniones abiertas de tu área. If you got an out-of-town group, Si tú tienes un grupo fuera de la ciudad, get the dates for the out-of-town group. pon las fechas de los opens del grupo de fuera de la ciudad. Have all the meetings that are going on around your area. Know when the rally is. Know when the next couple of rallies are. Know when the next function is. Tiene que saber cuándo va a ser el open meeting, la próxima reunión abierta, el próximo rally, el próximo seminario, la próxima convención cerca de esa área. As you walk out of this weekend, the first thing we want to start talking about is family reunion. Cuando tú salgas de este fin de semana, lo primero que tú tienes que comenzar a promover en tu organización es la reunión familiar. Family reunion down at Fountain Blue. I'm excited about it. La reunión familiar en el Fontainebleau, en Miami. Yo estoy súper emocionado acerca de ello. In Miami. Always have the dates. Always promote, constantly talking about the next speaker. Siempre promueve, constantemente hablando del próximo orador. Constantly talk about who's coming in. Constantemente hablando de quién va a venir, quién va a ser el próximo. Talking about him and talking about him. If it's Doug Weed, you wouldn't believe this is a preacher like you have never seen before. Siempre hablando constantemente de él. Si es Doug Weed, eso es un ministro que es un orador como el que nunca has visto anteriormente. One thing you want to remember about this business, and I think a lot of people have a hard time getting a handle on this too. Una cosa que tú siempre tienes que recordar en este negocio, y es una de las cosas que mucha gente pasa por alto. Everything in this business is duplicatable. Todo en este negocio es duplicable. Everything you do and everything you think Todo lo que tú haces y todo lo que tú piensas is duplicatable. es duplicable. Your people are going to do what you do and what you think Tu gente va a hacer lo que tú haces y lo que tú piensas minus 10 to 20%. menos 10 al 20%. I guarantee you they will. Yo te garantizo que lo van a hacer. If you want to build a large organization, Si tú quieres construir una organización grande, then go out and do 110%. entonces ve y pon el 110%. They'll do 90%, Ellos harán el 90% and they'll make it. 80%, they won't make it. y llegarán. 80% no llegarán. You go out and give 110% to the business. Tú sales y pon el 110% en el negocio. People will duplicate your attitude and every move you make.
La gente va a duplicar tu actitud y todos los movimientos que tú hagas. I heard this saying in the very beginning of this business, and I found out a lot of people have heard it, but they've never thought about it. Y yo oí este dicho al principio cuando entré en este negocio un montón de gente lo ha oído, pero no todos piensan y reflexionan sobre él. I want you to think about this saying just for a minute. Quiero que pienses sobre este dicho por un momento. What you do Lo que tú haces speaks so loudly habla tan alto that what you say, que lo que tú dices I cannot hear. no lo puedo oír. What you do speaks so loudly that what you say, I cannot hear. Lo que tú haces habla tan alto que lo que tú dices no lo puedo oír. You can't sit there and tell a guy to show up here or do this or do that. Tú no puedes sentarte y decirle a una persona que vaya a un lugar o que haga esto, haga lo otro, when he knows in the back of his mind, you ain't doing it yourself. cuando él sabe en la parte de atrás de su mente de que tú no lo estás haciendo. You ain't doing it yourself. What I'm saying here is set the right example for your people. Lo que yo te estoy diciendo aquí es que establezcas el ejemplo correcto para tu gente. Bill and Hannah didn't come down to our level. Jimmy and Sue didn't come down to our level. Bill y Hannah se bajaron a nuestro nivel. Jimmy y Sue no se bajaron a nuestro nivel. Paul and Nikki didn't come to our level. Paul y Nikki no bajaron a nuestro nivel. We drew from them and we're working at trying to reach their level because we wanted what they had. Nosotros sacamos cosas de ellos, trabajamos duramente para llegar a su nivel porque nosotros queríamos lo que ellos tenían. They constantly worked at setting the right example. Ellos constantemente trabajaron estableciendo el ejemplo correcto. How? Well, number one, ¿Cómo? Primero, they used the product. ellos usaban los productos. They did their 100 PV. I never had any doubt in my mind that the starters have done their 100 PV. Ellos se movían por encima de 25,000 pesetas mensuales. Yo no tenía ninguna duda en mi mente que ellos se hacían por encima de 25. And they constantly promoted the products, just as you need to constantly promote the product. Y ellos constantemente promovían los productos como tú necesitas constantemente estar promoviendo los productos. Talk about the products. I think we get away from this sometimes. Habla acerca de los productos. Yo creo que muchas veces nos salimos de esa parte. We do need products going through the system to create the PV, to create the volume, to create the money for us. Nosotros necesitamos el producto bajando por el sistema para que cree PV, para que cree dinero. We constantly want to pick a new product and we want to promote it. Constantemente queremos coger un nuevo producto y promoverlo. When there's a new product coming out, Don and I are the first ones to have it, and we're trying to expose it to everybody. Cuando hay un producto nuevo que sale, Donna y yo somos los primeros que lo tenemos y se lo enseñamos a todo el mundo. If you're new in the business and Si tú eres nuevo en el negocio you're starting a new organization, y estás comenzando una nueva organización, start with the basics. comienza con las bases. Let them know there's more than one kind of shampoo. You can set the right example by making sure that you're showing the plan. You're in the Go-Getters Club. Si hay, déjale saber que a los nuevos que hay más de un tipo de shampoo. Si estás en el público, pues en la audiencia de un rally, asegúrate de que estás sentado con los go-getters. And if your rally has an area for the go-getters, you want to set the right example, you make sure you're sitting in that go-getter area every time. Si hay un área destinada a la parte a los go-getters, tú tienes que asegurarte de que tú estás en esa área de los go-getters todo el tiempo. Every time that there's a place available for you at a rally or something, you make sure to sit there. Siempre que haya un lugar para ti, en un rally o donde sea, asegúrate de que tú estás sentado en ese lugar. I remember I went to a couple meetings, and boy, it's just like the first time when we had 1,500 go across stage. Es cuando yo recuerdo cuando llegué al 15% por primera vez. That recognition, I said, I will not come back to another one of these and not be 1,500. Ese reconocimiento. Yo me dije a mí mismo, yo nunca regresaré a una convención mientras que yo no sin estar al 15%. If I got to eat it, Si me lo tengo que comer or whatever. o lo que sea. I did that. I Y lo hice. went 1,500 by buying smoke detectors for some houses. Llegué al 15% porque comencé a comprar detectores de humo para las casas que nuestra compañía construía. Scared me to death when I found out I couldn't afford to go 4,000. I was going to sponsor some people. Me asustó hasta la muerte cuando me di cuenta que no podía llegar al 21 haciendo esa acción, así es que tenía que auspiciar gente.
Set the right example by making sure, as we talked about, that you're at all the functions. Make sure that you're dressing right. Asegúrate de que te vistes correctamente. I haven't got time now to go into why you gals want to wear a dress or a skirt. Yo no tengo tiempo para entrar en por qué las mujeres necesitan estar vestidas con un vestido. And why you guys want to wear a suit. Y por qué los hombres necesitan estar con traje. Except for to tell you we're representing $1 billion corporation. Nada más que para decirte que nosotros representamos una corporación que mueve por encima de $1 billón. When I was in the home building business, I didn't have but one tie. It was about 8 inches wide that I went to a wedding to in 1970. Cuando yo estaba en el negocio de la construcción, yo nada más que tenía una sola corbata que era como de 8 pulgadas de ancho, que me la había puesto así unos cuantos años atrás para ir a una boda. But I only had a rinky-dink $4 million business. Pero yo solamente era dueño de un negocito pequeñito de $4 millones. In this business, I'm in a $1 billion business. So Pero en este negocio, yo estoy en un negocio de $1 billón. I'm going to look like I'm in a $1 billion business. Y yo voy a aparentar, a lucir como una persona que está en un negocio de $1 billón. Set the right example by constantly keeping your dreams in front of you. How do you do that? Establece el ejemplo correcto, siempre manteniendo tus sueños enfrente de ti. Well, you do it by putting something that you want out of this business on your refrigerator. ¿Cómo tú haces eso? Pues recortando láminas de cosas que tú quieres y poniéndolas en el refrigerador. Kind of hokey, isn't it? Un poco ridículo, ¿no es cierto? But it works. I had it. Pero créeme, funciona. If I go into somebody's house, Si yo llego a la casa de alguien and I don't see pictures on the refrigerator, y yo no veo ninguna lámina en el refrigerador, either they haven't been taught or they're getting ready to quit, and I know it before they know it. o ellos no han sido enseñados propiamente o están dispuestos a rajarse, y yo lo sé antes que ellos lo saben. Either that or I know, hey, they ain't got this business figured out yet. I'm going to have to treat them like a little baby until they get it figured out. O ellos todavía no saben lo que tienen en las manos, así que lo voy a tratar como unos niños hasta que vayan creciendo y se enteren de lo que tienen en las manos. That may not be the way you want to put it, but that's the way I see it. Esto no es la forma que a lo mejor tú lo quieres poner, pero esa es de la forma que yo lo veo. Set the right example by having a prospect list yourself. Establece el ejemplo correcto teniendo tú una lista de candidatos. When I first got in this business, first 3 months in this business, I got to be honest with you, I didn't have one. Cuando yo entré en este negocio, los primeros 3 meses, yo tengo que ser honesto contigo, no tenía ninguna lista de prospectos. And I found that nobody in my group had one either. Y después vi que nadie en mi grupo la tenía tampoco. I got one, I got excited about it, my people started getting a prospect list. Yo me entusiasmé y me emocioné acerca de la lista, empecé a escribir la mía y todos los míos empezaron a tener una lista. Make sure, now listen to this is another one that we miss a lot of times. Asegúrate, y esto es una cosa en la que fallamos un montón de veces. And we're talking about building a large organization. I want to constantly remind you that. Y siempre me gusta recordártelo constantemente. Estamos hablando de construir una organización grande. Positive downline. Lo positivo, downline. Negative upline. Lo negativo, upline. If it ain't positive, si no es positivo, don't send it downline. I don't care how much of a personal relationship. Nunca lo pases downline, no me importa cuál es la relación que tú tengas con tu downline. You have with your sponsor or with your downline. If it's not positive, si no es positivo, don't send it down, because what it does, no lo mandes para abajo, porque lo que eso hace is it takes credibility away from you. Te quita tu credibilidad. If it's positive, send it down. Anything exciting that you can talk about, even in another leg. Lo que es positivo, mándalo para abajo. Todo lo que tú puedas hablar con tu gente que es emocionante, aunque haya ocurrido en otra organización, send it down. If it's negative, mándalo para abajo. Si es negativo, leave it in here. If you can't handle it, déjalo dentro de ti, y si no puedes manejarlo, send it upline and talk it out. Mándalo upline, habla sobre ello. Get an understanding for it. Y llega a una comprensión del problema. And the last thing, in setting an example, and listen to this. Y lo último, para establecer un buen ejemplo, escucha esto. This is another big one. Y esto es otro grande. Keep a professional posture in this business.
Mantén una postura profesional en este negocio. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? Number one, Primero, don't loan money to anybody. no le prestes dinero a nadie. Number two, Segundo, don't loan your car to anybody. no le prestes tu coche a nadie, Upline or downline. ni upline ni downline. Number three, Número 3, if you got an out-of-town group, si tú tienes un grupo fuera de la ciudad, stay out of their house. estate fuera de su casa, Get a motel room and stay there. alquílate un motel barato y quédate ahí. And if your upline is not doing that, Si tu upline no está haciendo eso, they ain't quite plugged in. no están realmente enchufados. And you better say, hey, I heard this on tape. We need to talk about this. Y dile, hey, yo escuché esto en una cinta, tenemos que hablar de esto. Keep a professional posture Mantén una postura profesional with your people. con tu gente. And last thing, Y lo último, don't fool around with somebody else's spouse. no te pongas a tontear con la esposa de nadie. Another thing, edification. Otra cosa, la edificación. Edification, now listen to this, we're talking about building an organization, but building an organization, you Estamos hablando de construir una gran organización, pero para construir una gran organización got to have unity. That's kind of a separate identity there. tienes que tener unidad. You got to create unity in that organization. As you're Tienes que crear unidad en esa organización. bringing the people in, there's got to be unity. Sí, cuando tú empiezas a traer gente a la organización, tiene que haber unidad. How do you do that? What's the best tool? It's edification. ¿Cómo tú haces esto? ¿Cuál es la herramienta más importante? La edificación. It's constantly edifying your upline and your downline. Es constantemente edificar a tu upline y a tu downline. You're going to find, truly, Tú vas a encontrar verdaderamente that one of the best, most powerful tools you've got in this business is que una de las mejores y más poderosas herramientas que tú tienes en este negocio edifying your upline. es la edificación de tu upline. Because when sometimes when you sponsor people, have you found out they don't listen to you? Muchas veces cuando tú auspicias a alguien, ya te has encontrado que no te escuchan. But if you're building up your upline, and your upline comes down and tells them the same thing, they're going to listen. Pero si tú edificas a tu upline y tu upline viene y le dice lo mismo que tú le estás diciendo, van a escuchar. And they're going to hear what you've been trying to tell them. Y van a escuchar lo que tú le estabas tratando de decir. And then also, if they're listening, then that upline come down and say, hey, George here is a sharp guy. And all of a sudden say, well, he thinks he's a sharp guy. Maybe I ought to too. Maybe I'll start listening to him. Y tu upline llega a tu upline y le dice, hey, aquí está Jorge. Jorge es una persona que sabe muchísimo de este negocio. Y entonces te están mirando y dicen, óyeme, si él lo dice, pues debe ser verdad. Así que yo voy a empezar a escucharlo a él también. We can start edifying you if you're edifying us. Nosotros podemos edificarte a ti si tú nos edificas a nosotros. If you're not edifying the upline, there ain't no way that they're edifying you is going to do anybody any good. Si tú no estás edificando a tu upline, no hay manera de que la edificación nuestra hacia ti vaya a hacerle a nadie ningún bien. It's going to hurt you. Al contrario, te va a herir. Speak well of everybody or don't speak at all. Habla bien de todas las personas o no hables. If you hear your upline or downline talking negative about somebody or talking about some situation, Si tú oyes a tu upline o a tu downline hablando negativamente de alguien o de alguna situación, flush it and get away from them. elimínalo y apártate de él. It's going to cost you money. Te va a costar dinero. Why? This is the most valuable thing you got between your ears. ¿Por qué? Porque esto es lo más valioso que tú tienes entre tus oídos. Watch your ego. Cuida tu ego. Sometimes we hide our organization from our upline. Dumbest thing you can do, because your downline is going to start duplicating what you're doing. Muchas veces algunos esconden a su downline de su auspiciador. Eso es la cosa más estúpida que tú puedes hacer, porque tu downline va a comenzar a hacer lo mismo contigo. Watch personality conflicts. Sigue bien de cerca los conflictos de personalidades. This is one of the things that Bill was talking about up here that I like to brag on, is the personality, that we didn't have a personality conflict. No. Y esto es una cosa de las que Bill estaba hablando anteriormente, que a mí me gusta siempre alabar, que nosotros nunca hemos tenido ningún conflicto por las personalidades. It was Jimmy and Sue and Donna and I. De Jimmy y Sue y Donna y yo.
We come from two different backgrounds. Nosotros venimos de dos áreas diferentes. We're two different age groups, but Con dos grupos de distintas edades. we've never tore each other down. Nunca nos criticamos el unos a los otros. We understand each other and we love each other. You Nos entendimos mutuamente y nos amamos mutuamente. know how we do that? Listen to this. ¿Y sabes cómo hicimos eso? Escucha esto. Because we communicate. Porque nos mantuvimos abiertos los canales de comunicación. I can give you half a dozen examples of people that had personality conflicts in our organization. Yo te puedo decir docenas de ejemplos de personas en nuestra organización que tienen conflictos de personalidades. And half of them didn't do this and half of them did. But the ones that did, you know what they did? They got in the car and they spent some time with that person. And they started finding out and understanding that person. And understanding that person didn't quite think the same they did. ¿Sabes lo que? Algunos hicieron esto y otros no. Muchos resolvieron el problema sentándose con su gente en un coche, conversando y entendiéndose los unos a los otros, conversando. El conversar no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con lo que la otra persona piensa. But they still build a respect for each other. Pero construyen el respeto mutuo. If there's personality conflicts or misunderstandings that you've got in your heart for your upline or downline, Si tú tienes algún conflicto de personalidades o algún malentendido que tienes con tu upline o tu downline, communicate. habla, Sit comunícate, down and talk about it. siéntate y habla acerca de ello. It'll solve the problem. Resolverá el problema. Here's another mistake people make sometimes is they de-edify themselves. Y aquí es otro error que muchas veces cometemos, y eso las personas se desedifican ellos mismos. We talked about this at the directs meeting yesterday. If I'm sitting here and I sponsored A and A Y estábamos hablando esto ayer en el seminario de directos. Si yo estoy aquí y yo auspicio a A sponsored B, y A auspicia a B, and we're all together, y estamos todos juntos, and B's sitting there and he's talking and he's telling me about a situation that, or some personal thing he wants to deal with, how to sponsor people or anything, estamos todos juntos y B está hablando de alguna situación, algún problema que B tiene, auspiciando gente o contactando o cualquier cosa referente al negocio. if you're A, Si tú eres A, don't sit there and say, yeah, Ken, I've got the same problem. no te sientes ahí y digas en ese momento, sí, Ken, yo tengo ese mismo problema. Because all you do is de-edify yourself. Porque todo lo que tú estás haciendo es desedificándote tú mismo. It's almost the same principle as you walk into a room, Es el mismo principio que si tú entras en una habitación you're having a meeting, your speaker comes into the room, y llega, ahí hay una reunión y llega el orador and you say, I invited 20 people and only 3 showed up. y tú coges y le dices, yo invité a 20 personas y solamente se han aparecido 3. It de-edifies you. Who Eso se te desedifica a ti. looks like a fool? ¿Quién luce como un tonto? You do, not the guy that didn't show up. Tú eres el que parece tonto, no la persona que no se apareció. You're the one that looks like a fool in front of the people that did show up. Tú eres el que a los ojos de las personas que sí se presentaron, luces como un tonto. Esta es una grabación con derechos reservados de Amerinet Sociedad Anónima, México 1992. La reproducción de esta cinta está prohibida, la compra es opcional y no reembolsable.